question that was just asked by those who introduced this segment was, what age would you like to live to? La pregunta que hicieron Héctor y Cintia al presentarme era ¿a qué edad les gustaría vivir? And just before coming here, I just got back from visiting my family. Y justo antes de visitarlos ustedes, venía regresando de un viaje a visitar a mis familiares. My father is just getting out of the hospital. He has esophageal cancer. Mi padre lo estaban liberando del hospital, tiene cáncer del esófago. And he's 82 years old, and maybe he'll stay at 82 or maybe just make 83. Y pues mi papá tiene 82 años de edad, no sabemos si se va a quedar en esa edad o va a ver los 83. But I was thinking that his father and also his stepfather, I guess, Y me quedé pensando de mi papá y su padrastro, ¿verdad? His father and stepfather both died in their 40s. Entonces su papá de mi papá y su padrastro, los dos fallecieron en los años en la edad 40 y algo. So it demonstrates a huge improvement in my own family history from one generation to another in health. Así que esta estadística demuestra una gran mejoría de solo una generación de mi abuelo a mi papá. Una gran mejoría en la salud y en años que vivieron. That my father was able to sort of double the lifespan of his father. Mi papá ha podido rebasar por doble la etapa de vida que tuvo mi abuelo. I don't hold out much hope of me doubling my father's age. Yo no tengo mucha esperanza que yo voy a poder hacer lo mismo de la edad que tiene mi papá ahorita, ¿verdad? But we all want to live as long as possible and as healthily as possible with good quality of life, I know. Y yo sé que todos queremos vivir los más años máximo posibles que podemos con buena cantidad y calidad de salud en esos años. And so along those lines today I'm going to review the evidence from the Adventist health studies about Adventists and diet and longevity. Entonces, con esa pequeña introducción, esta tarde vamos a ver las evidencias que hemos colectado de ambos estudios de salud de los adventistas y cómo se relacionan esos estudios con salud, longevidad y dieta. I think many of the results will be generally familiar to many of you, but perhaps you've not heard them presented this fully before. Y puede ser, o yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con estos resultados, los han visto en diferentes reportajes, pero puede haber algunos datos nuevos que no han escuchado o han analizado tan profundamente como los vamos a ver esta tarde. I'd like to start with a little general background about longevity and the improvements in longevity in history. Quiero dar un pequeño resumen, un bosquejo de los estudios de longevidad y definir este término a través de la historia. We're going to see several graphics of this nature, which is a survival curve. Vamos a ver varias gráficas o tablas de este diseño que representan lo que llamamos la curva de supervivencia. And it shows with increasing age on the x-axis the percentage of people that remain surviving at any age. Y demuestra el porcentaje de supervivencia que tienen en el axis X las personas relacionadas a su edad. So generally you want to have a higher survival curve farther to the top and to the right. Entonces, si lo estamos viendo de izquierda a derecha, queremos tener una línea constante donde estamos sobreviviendo entre más años cumplimos, ¿verdad? This is a depiction of
improvements in survival curves historically since the mid-19th century. Esta gráfica demuestra la mejoría que hemos tenido en años vividos o en longevidad o expectativa de vida en el desde el siglo XIX. This is an approximation mostly characteristic of developed countries. Esta es una representación característicamente de países desarrollados. Similar curves now from the United States. The type is small, but the bottom line is from about 1900 and then through the 20th century. Esta gráfica aquí demuestra una curva similar de Estados Unidos que también representa desde el año aproximado de 1900 hasta donde estamos ahora. So just like with my grandfather compared to my father, there have been for many other people as a whole huge improvements in survival and longevity. Así que recordándoles al ejemplo que daba de mi padre y cómo él vivió doble los años que su padre, aquí también vemos representados muchas personas que han tenido la misma cantidad de supervivencia y años representados en longevidad. Most of this progress has become because of successful approaches to combating infectious diseases. Y mucho de esta mejoría o mucho de este progreso es representado por la habilidad que hemos tenido de contrarrestar las enfermedades infecciosas. You can see that in 1900 in the United States, the top causes of death were pneumonia, tuberculosis, and diarrheal diseases. Entonces, al ver esta tabla comparativa en 1900, vemos que las causas de muerte más altas en Estados Unidos tenían que ver con pulmonía, tuberculosis y diarrea. Whereas those hardly show up on the list in 1990. Y 90 años después, pues ya no los encontramos, pues no vemos casi ninguno de esos comparados 90 años después como las causas de muerte. But what remains are the major chronic diseases as causes of death, and in particular heart disease and cancer. Pero lo que sí tenemos ahora es una representación alta de enfermedades crónico-degenerativas, especial enfermedades cardiovasculares y tipos de cáncer. Even here there is good news to share. Aún en esta gráfica, en esta tabla, pudiéramos obtener buenas noticias. You can see that just from 1990 to 2007, for heart disease and cancer, the deaths per 100,000 people per year have declined. Entonces, si comparamos 1990 y el año 2007, podemos ver que la cantidad de muertes por enfermedad cardiovascular por cada 100,000 muertes ha mejorado, es decir, han disminuido. In fact, deaths from heart disease were reduced by almost a third in just that 20-year period. Entonces, en este plazo de 20 años tenemos una mejoría de casi una tercera parte, ¿verdad? Se redujeron las cantidades de muertes de enfermedad cardiovascular. So when it comes to longevity, things are generally continuing to get better. Entonces, cuando hablamos de longevidad, pues pudiéramos asumir o decir que las cosas van mejorando. You can see heart disease and cancer as the top two lines, and you see how far separated they are from the next leading causes of death. Y en esta gráfica podemos apreciar que la enfermedad del corazón, enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las dos causas de muerte 1 y 2, y cuánto hay de diferencia entre la tercera y cuarta causa de muerte. And you can see that particularly for heart disease, but a little bit for cancer, the line is going down. Y pueden apreciar que un poquito para el cáncer, pero en enfermedad cardiovascular sí van disminuyendo o van bajando esas líneas. Not all of the news is good, however. Pero, o sin embargo, no todas las noticias son buenas. There are major disparities between groups of people in terms of mortality rates and life expectancy. Existen desigualdades tremendas en diferentes poblaciones
y la expectativa de vida que encontramos entre esas poblaciones. For example, in the United States, the death rate among blacks is much higher than among Hispanics or Asians, for example. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de muerte entre los negros americanos comparados con los hispanos es mucho más alta. And of course, there remain very large differences in countries throughout the world between less developed countries and more highly developed countries. Y obviamente existen unas desigualdades aún mayores comparando Estados Unidos y otros países en el mundo cuando hablamos de estas poblaciones en riesgo. For example, the top line on this chart is Norway and the bottom line is Nigeria, and you can see a huge disparity there. Por ejemplo, en esta gráfica epidemiológica vemos que la línea en la parte superior que representa Noruega y la línea inferior, la más baja, representa Nigeria, y miren la diferencia entre ambas. However, even here there is good news as you see all the lines trending up and those who are farther behind increasing faster. Pero aún con esta gráfica pudiéramos decir que son buenas noticias porque vemos cómo todas las líneas van moviéndose hacia arriba y van cerrando esa brecha entre los países que estaban más alto y los que están más bajo. Se van acercando en la gráfica. And it's very interesting to see the large jump in the graph for China, which shows that certain public health and government policies may play an important role in shifting these curves. Y es importante notar, por ejemplo, en esta gráfica, la línea de China, como hay un movimiento hacia arriba muy demarcado, porque eso demuestra que hay acciones de salud pública que han tenido buen efecto en el país. So key points for these general points are as follows. Entonces, algunos puntos claves que pudiéramos puntualizar esta tarde: That longevity has increased with increasing development and improvements in public health and medical care. Que la longevidad se ve aumentada por unos incrementos de acciones de salud pública y acceso a cuidado médico y una industrialización o mejoría en desarrollo social. However, huge disparities remain. Pero es importante notar que todavía existen desigualdades tremendas. In developed countries, the major challenge to mortality now comes from chronic diseases, particularly cardiovascular disease and cancer. En países desarrollados, los desafíos más grandes para la mortalidad, pues obviamente son las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente las enfermedades del corazón y tipos de cáncer. And with these chronic diseases, along with improvements in medical care, lifestyle and diet may play a large role in seeing further progress. Y en estos países con estas enfermedades crónico-degenerativas, sabemos que el acceso a cuidado médico, pero también el estilo de vida y el acceso a un ambiente saludogénico va aumentando la longevidad. Okay, now we move on to what we've learned from the Adventist health studies about longevity. Muy bien, entonces vamos a avanzar a ver lo que hemos aprendido acerca de los estudios de salud adventistas y longevidad. Many of you may have heard things about the Blue Zone, a National Geographic article, or people like Hulda Crooks demonstrating long lives. Muchos de ustedes han escuchado, leído o visto los programas que han estado publicándose de las zonas azules, de las áreas más longevas del mundo, y personajes en Loma Linda como Hulda Crooks que tuvieron una vida muy larga. Just a little explanation about the blue zones and where this name came from. Entonces solo quería aclarar o definir qué significan zonas azules y de dónde viene este término. It originally came from studies of centenarians, 100-year-olds in Sardinia. Originalmente el estudio inició con centenarios en la isla de Sardinia.
And the researchers circled the areas with more 100-year-olds with a blue pencil. What's that? The researchers circled the areas with more centenarians with a blue pencil. Los investigadores, al realizar estos estudios epidemiológicos, encapsulaban las zonas azules en esa isla de Italia donde vivían estas personas que tenían más de 100 años, los centenarios. And this idea of a blue zone has been used by journalist Dan Buettner in describing several populations around the world that seem to have higher longevity. Entonces, basado en estos dibujos con lápiz azul que hicieron los investigadores, el reportero de National Geographic, Dan Buettner, fue el que definió este término cuando empezaron a ver otras partes del mundo donde aparecían muchos centenarios viviendo en un área cercana. Including California Adventists based on the Adventist Health Study research. Incluyendo la población de adventistas en California que había sido estudiada en el estudio original de mortalidad de salud adventista. Why should we study Adventists in particular? ¿Por qué deberíamos de estudiar acerca de los adventistas? Why would the U.S. government want to fund such research? ¿Por qué el gobierno americano quisiera dar becas para este tipo de investigaciones? Well, because they have been established as a healthy and long-lived group. Pues para empezar han sido establecidos y definidos como una población saludable que vive muchos años. There's also a great variety of dietary practices from non-vegetarian to vegan. Y también existen una gran variedad en prácticas dietéticas entre los adventistas, desde consumidores de carne hasta veganos. And very little use of tobacco or alcohol to confuse the picture. Y hay muy poco uso de tabaco o alcohol que pudiera sesgar estos resultados de salud de los adventistas. As a result, there have been studies of Adventists for almost 60 years now. A base de estas definiciones, se han estudiado la población de adventistas por más de 60 años ya. And we're going to go back and review some of the results from the earlier studies as well as the current study. Y vamos a regresar en tiempo para darle un vistazo a estos estudios y ver algunos de los resultados de estos adventistas. The first such study was in the 1950s and 60s, and we call it the Adventist Mortality Study. El primer estudio fue el estudio de mortalidad adventista que inició en los años 50. And for those these are the results for those surviving to 35 years. Y estos son los resultados para aquellos que sobrevivieron a los 35 años. Among Adventist men, the life expectancy was 77.4 years. Entre varones adventistas, la expectativa de vida era 77.4 años. This was 6 years longer than their fellow Californian men. Esto representaba un incremento de 6 años más que otros varones en California que no eran adventistas. And the calculated life expectancy in this study for Adventist women was 80 years. Y la expectativa de vida calculada para las mujeres adventistas en este estudio fue 80.1 años. That was 3.7 years longer than other Californian women. Eso representó 3.7 años más que otras mujeres de California. And then for those who already reached the age of 65 years, y entonces en este estudio para aquellos que ya tenían más de 65 años de edad, after 65, the Adventist men still had a 3.2-year advantage over the non-Adventists. Después de los 65 años de edad, los varones adventistas todavía representaban 3.2 años más de vida que los otros varones en California. And the women had a 2-year advantage after age 65. Y las mujeres tenían casi 2 años de ventaja sobre las otras mujeres no adventistas después de los 65 años de edad. The next study was the Adventist Health Study 1 in the 70s and 80s. El siguiente estudio se llamó el Estudio de Salud Adventista 1 en los años 70. It was a somewhat larger study and the analysis was much more detailed.
Y este estudio fue considerablemente más grande en población y lo siguió por varios años más. So in the Adventist Health Study 1, did the Adventists live longer? Entonces, en el estudio de salud adventista 1, ¿los adventistas vivían más años? Again, in this case, the Adventist men who were at least 30 years old starting the study. Entonces, una vez más, pudimos notar que los varones, específicamente aquellos que vivían más de 30 años, had an estimated average life expectancy of 81.2 years. tenían una expectativa de vida estimada de 81.2 años de edad. This was 7.3 years longer than the other Californian men. Y esto se representaba por 7.3 años más de ventaja que los otros varones en California. So it's similar results. The first study showed 6 years, this one 7 years. Entonces, resultados parecidos. El primer estudio demostró 6 años, en este vimos 7 años más. And comparing just the vegetarian Adventists to California men, the benefit was 9.5 years. Y al enfocar el estudio aún más entre hombres de California y hombres vegetarianos adventistas en California, vemos que esa cifra aumentaba a 9.5 años más de diferencia. And then for the women, the average age was 83.9 years, which was 4.4 years longer than their peers. Y en este estudio, al estudiar las mujeres adventistas, se demostró que las mujeres adventistas que vivían casi 84 años de edad tenían 4.4 años más de ventaja que las otras mujeres en California. And the vegetarian Adventist women had a 6-year advantage. Y las mujeres adventistas vegetarianas tenían una ventaja de 6 años más. This shows one of these survival curves like I showed you earlier. Esta gráfica representa una de estas curvas de supervivencia que vimos anteriormente. And this one is comparing the Adventist men compared to their California counterparts. And you see the Adventist men have a higher survival curve all the way along. Y esto está comparando los varones adventistas de California con los varones no adventistas de California, y ustedes pueden ver que en la curva es representada por más años consistentemente hasta el fin. And this is a way of looking at the life expectancy at different ages. Y esta gráfica, esta tabla, es una manera de ver la expectativa de vida en diferentes etapas de la vida. So you can see this is for Adventist men compared to other California men. Y entonces esta tabla representa a los varones adventistas con otros varones no adventistas en California. So you can see that the greatest difference in future life expectancy is at the earlier ages. Entonces ustedes pueden apreciar que la diferencia más grande en expectativa de vida se ve representada en los años más jóvenes de las vidas. When you get down to the very advanced ages like 85, 90, 95, there really isn't any difference. Cuando uno empieza a incrementar los años de edad, como 85, 90, 95 años de edad, ya no hay una diferencia que se pudiera resaltar. So the main effect is not so much making the very oldest people older, but preventing premature deaths among the younger persons. Entonces la gran diferencia nos muestra que nosotros deberíamos estar enfocados no tanto en las acciones que vemos en los años últimos de edad, pero en la prevención en esos años tempranos con la población. This is a survival curve now for the women. You see the gap is not quite as large, but it's also a nice clear gap all the way along. Y ahora vemos en esta gráfica la curva de supervivencia entre las mujeres adventistas y no adventistas en California, y aunque no es tan grande la diferencia entre ambas curvas, todavía existe una brecha significativa. Remember that the Adventist women still live longer. It's just that the general women population is not as disadvantaged.
Yeah. Recuerden que entre las mujeres en California, las mujeres adventistas todavía viven más años, pero la calidad de salud también es alta para las mujeres en general, entonces toda la población de mujeres vive más años. In other words, the men start at a disadvantage, and so they have more room to make up. Entonces, otra manera de ver esto es que los hombres empiezan en desventaja desde el inicio y hay mucho más espacio para hacer una comparación entre ambas poblaciones de hombres adventistas y no adventistas. Now, this slide compares the life expectancies calculated for the Adventists in Adventist Health Study 1 with life expectancies for different countries around the world. Y en esta tabla estamos comparando específicamente ya a los adventistas en California y su expectativa de vida con otras poblaciones alrededor del mundo. And you can see that the California Adventists have a longer life expectancy than any of these countries. Japan is the one with the highest life expectancy in this graphic, and yet the Adventists do better than the Japanese as a whole. Entonces podemos ver que entre todas las poblaciones que están mencionadas en esta gráfica, aún los japoneses que tenían la cifra más alta en expectativa de vida están muy por debajo comparados con los adventistas en California, que son los líderes de expectativa de vida. And that's true for both men and women. Y eso es verdad para ambas poblaciones, hombres y mujeres californianos adventistas. It remains true for those who have already made it to age 65. Y todavía permanece verdadero con la población de las personas que ya están en 65 años de edad o más. And the advantage is bigger still for the vegetarians. Y la ventaja es aún más grande cuando hablamos de los vegetarianos. This is another way of looking at that same sort of data. Esta es otra manera que pudiéramos analizar ese mismo base de datos. It shows the proportion of the population who still survive to age 65 and to age 85. Esta muestra la proporción de la población que ya sobrevivieron hacia los 65 años de edad o aún hasta los 85 años de edad. So if you look at say the men who lived to 85, entonces, por ejemplo, si hablamos de los varones que ya vivieron o ya llegaron hasta los 85 años de edad, among the Adventists, more than 40% do. Cuando hablamos de los adventistas, estamos hablando que más de 40% de los hombres adventistas llegan a los 85 años de edad. Whereas for the United States as a whole, it's only 20%. Cuando comparamos eso con la población en todo Estados Unidos, solo el 20% de la población de Estados Unidos de varones llegan a esa edad. Or for Japan, only 23.6%. O en Japón, solo el 23% de la población llega a esa edad. So it's quite a meaningful difference. Entonces es una diferencia significativa, definitivamente. Another question that we could ask is the mortality compressed? Otra pregunta que pudiéramos o deberíamos de hacernos es si la mortalidad fue comprimida. The compression of mortality is a term that has to do with the shape of the curve. Cuando hablamos de comprimir mortalidad, estamos refiriéndonos a la delineación de la curva de supervivencia. If fewer people die along the way and more wait and sort of die altogether at the older ages, that shows a higher compression of mortality. Entonces, si vemos en la curva que la mayoría de tus personas no se mueren hasta el fin, eso significa que hay una compresión significativa de esa curva de mortalidad. And so more compressed mortality means less premature deaths. En una compresión de mortalidad más significativa significa menos muertes. So the curve on the right here shows compression because it's flatter and then drops off steeper at the end. Entonces, en la curva del lado derecho, donde encontramos una meseta más larga, más plana, vemos que hay más compresión hasta el fin en la mortalidad.
There's actually an equation that you can use to calculate this called the entropy function. En realidad existe una fórmula donde ustedes pueden calcular o cuantificar esta curva, se llama la función entropía. Gracias. And lower entropy numbers closer to zero are more favorable. They show more compression of mortality. Entonces, cuando tienes números más acercados al cero, pues eso significa que tu compresión es más grande. You see, the blue line is where entropy is zero. Everybody just lasts and then dies at the same time. Entonces, si lo viéramos esto en una gráfica representada por la línea azul, la entropía es cero, es una línea plana y luego el ángulo baja directamente a una muerte a los 95 años. The red line would be a very bad situation where the risk of dying, the force of mortality is about the same at every age. Entonces la curva roja deprimida representa una mala situación porque demuestra una alta mortalidad constante en casi cualquier edad, van en baja constante. And that's an entropy of 1. Y esa es una entropía de 1. So the entropy values for the Adventist men were 0.187 compared to 0.259, showing more compression of mortality. Entonces los valores de entropía entre los adventistas eran de 0.187 comparado a 0.259. Entonces ustedes pueden ver que la compresión de mortalidad es muy significante en esta comparación. With similar numbers for the women. Y tenemos figuras o datos muy similares para la población de mujeres adventistas. So again, we see more compression of mortality, which means fewer premature deaths. Entonces pudiéramos decir que vemos más compresión de mortalidad, lo que significa que hay menos muertes, ¿verdad? So given that Adventists do better, what factors among Adventists were found to predict greater longevity? Entonces, al ver que los adventistas viven más años, ¿cuáles son los factores que los ayudaban a poder vivir esos años? If you want to read the paper on this, it's called 10 Years of Life, Is It a Matter of Choice? Si ustedes quieren analizar este estudio, les invito a leer el artículo publicado que se llama 10 años de vida. Es un asunto de poder elegir. This graph shows the several factors that were found to predict higher longevity among Adventists. Y esta gráfica representa los factores que representaban más longevidad entre los adventistas. And if we start on the left, we're starting at medium, the medium level of all of these factors. Y si iniciamos de la izquierda a la derecha, en la izquierda vemos representado todos los variables como un riesgo medio. And then adding one factor at a time, we see the accumulating risk of the people with the bad factor versus the good factor. Y vamos agregando un factor de izquierda a derecha y empezamos a ver el riesgo acumulado entre buenas prácticas y malas prácticas o de alto riesgo. And by the time you get to the end, adding in each factor, you get 10 years of difference between the two groups. Y entre van añadiendo más factores de izquierda a derecha, uno puede ver que después hay una disminución de más de 10 años entre ambas poblaciones de bajo riesgo y de alto riesgo. So among the Adventists in Adventist Health Study 1, just with these 5 factors, there were 10 years difference between those groups. Lo que significa que en el estudio de salud adventista 1, al comparar los factores en solo 5 factores claves, vemos que hay una gran diferencia de 10 años entre practicar 1 a 5. And the factors were vegetarian versus non-vegetarian. Entonces esos factores, esos 5 factores eran vegetariano o no vegetariano. Exercising regularly or not. Practicar el ejercicio regularmente o no. Eating nuts frequently or not. Consumo de oleaginosas frecuentemente o no, nueces. Overweight or obese versus normal body weight. El cuarto factor era
estar en sobrepeso, obesidad o estar en peso normal. and having ever smoked in the past versus never having smoked. Y el último factor era haber sido un fumador o nunca haber usado o nunca haber sido fumador. And again, you see similar results among the women. Y una vez más estamos viendo a los varones, vemos los resultados muy similares en la población femenil, With about 9 or 10 years difference. con unos 9, casi 10 años de diferencia también. About half of the population in Adventist Health Study 1 could have gained 4 additional years of life if they had practiced all the factors. Entonces lo que vimos en este estudio de salud adventista 1 es que casi mitad de la población pudieran haber incrementado aún 4 años más de vida si hubieran practicado todos esos factores. It was just a very few people who lost the 10 years. Había muy pocas personas que perdieron esos 10 años, But a lot of people that lost 4 or 5 years. pero había muchas personas que perdieron 4 a 5 años por la diferencia entre factores que seguían. Now, what did the Adventists die from compared to the others? Entonces, ¿de qué se morían los adventistas comparado al resto de la población? The answer is that the causes of death were the same, La respuesta es que las causas de muerte eran idénticas, but just delayed. pero solo se retrasaban más en la población adventista. So the causes of death were still heart disease at about the same amount and cancer at about the same amount, but just several years delayed. Entonces, las causas de muerte número 1 y 2 todavía eran representadas por enfermedades del corazón, cardiovasculares y cáncer, solo que la gran diferencia eran muchos años después. I mean, you have to die of something, of course. Obviamente uno se tiene que morir de algo en algún momento, ¿verdad? And so it seems that instead of just preventing one kind of death, it was causing a delay or a decreased risk for all of them. Entonces, lo que vimos era que al estudiar las causas de muerte, no solo era factor protector para una causa de muerte, pero era un retraso en todas las causas de muerte. It raises the question then whether there's some common factor that might affect different kinds of diseases. Y obviamente un investigador va a hacer la pregunta que si hay un factor común protector para proteger a muchas enfermedades. If you're still dying of the same diseases but later, it's kind of like saying you're younger. Entonces, si uno dice que se está muriendo de las mismas enfermedades, pero mucho después, uno está diciendo, pues yo soy más joven, ¿verdad? So you wonder if perhaps the healthy lifestyle of the Adventists is sort of slowing their aging process. Entonces uno empieza a preguntarse si el estilo de vida saludable de los adventistas está teniendo un factor rejuvenecedor o protectivo para retrasar los años de vida. And that this slowed aging may reduce the risk of dying of several things. Y este proceso de envejecimiento lento probablemente está teniendo un factor protector de morir de muchas causas. This could be very interesting, and it would be interesting to find ways of measuring this slowed aging. Y esto se vuelve muy interesante y uno de repente se pregunta si uno puede afectar este proceso de envejecimiento lento y estudiarlo, ¿verdad? We're starting to do some preliminary investigation along more biological lines. Entonces nosotros ya iniciamos a realizar algunas investigaciones preliminares con unos indicadores biológicos. It's too early to have any results to share. Es demasiado temprano para poder compartir resultados preliminares. But a couple of things that we're looking at through small pilot studies Pero algunos de los factores que estamos viendo en pequeños estudios piloto include telomere length incluyen la longitud de los telómeros and also DNA methylation.
Y también la methylation, metilación de ADN, gracias. It's a type of epigenetic control mechanism. Es un factor de epigenética, ¿verdad? De control de epigenética And biomecánica. some researchers have found that sites of methylation on the DNA Y algunos investigadores han visto que en los sitios de metilación en el ADN can predict remarkably well aging. se puede predecir con una exactitud muy, muy buena del envejecimiento. Let's just look, for example, at the men, the California versus the Adventist men. Vamos a ver a los varones californianos y los varones adventistas californianos. For heart disease, the top cause. En la línea de muerte o de enfermedad cardiovascular, You can see that it's still 40% of Adventist men who die of heart disease. todavía puede apreciar uno que es el 40% de los varones adventistas que mueren de enfermedad del corazón, But they die of it about 7 or 8 years later on average. pero en un promedio mueren 8 años después. So this goes to what I was just saying about aging delay. Entonces esto apoya lo que estaba explicando hace poco de la lentitud de envejecimiento. So the conclusions from the Adventist Mortality Study and the Adventist Health Study 1 Entonces las conclusiones del estudio de salud adventista 1 y el estudio de mortalidad adventista are that Adventists live longer, about 7 years for men and 4 for women. Los adventistas viven mucho más años que la otra población, 7 años para hombres y 4 años para mujeres. And the men get closer to the women, less of a gap. Y los hombres adventistas se acercan más hacia las mujeres adventistas en esta brecha que vemos en la población. That there is a greater advantage for the vegetarians. Y que existe una ventaja mucho más grande para los vegetarianos adventistas. That they live longer than any country population in the world. Viven mucho más años que cualquier otra población en el mundo. And that there's a compression of mortality with less premature mortality. Y hay una compresión significante de mortalidad que incluye menos muertes prematuras. That they die of the same causes but at a delayed age, which may be due to some sort of slowing of the aging process perhaps. Y que mueren de las mismas causas, pero mueren mucho más tarde, lo que significa que hay una lentitud en el proceso de envejecimiento. Okay, and that there are 5 factors that can explain 10 years of difference. Y que existen 5 factores que explican casi 10 años de estas diferencias en longevidad. And 2 dietary factors, one a vegetarian pattern and the other frequent consumption of nuts. Y 2 de esos 5 factores tienen que ver con la dieta. Uno es del vegetarianismo y la otra tiene que ver del consumo de oleaginosas y nueces. And with some improvements, about half of Adventists could live about 4 years longer or so. Y con algunas mejorías, más de mitad de los adventistas pudieran incrementar aún 4 años más de su expectativa, de su longevidad. Okay, now we're back to the Adventist Health Study 2, which is the current study. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un vistazo al estudio de salud adventista 2, que es el que sigue ahorita en existencia. It is about 3 times larger and throughout the United States and not just California. Y ahora este estudio es 3 veces más grande en la población y ahora representa a todos los adventistas en Estados Unidos y no solo California. But my time is running out, so I'm going to skip through a few basic slides describing the study. Entonces vamos a acelerar el paso aquí porque se nos acaba el tiempo. And I'll just go to the results. Vamos a los resultados. These are new and preliminary results that are unpublished, so shouldn't be distributed or written about on the internet or anything. Estos son estudios nuevos que todavía no han sido publicados, entonces les pido que por favor no distribuyan esto en internet. But we are comparing the subjects in Adventist 2 to a U.S. Census population, adjusting for age, sex, race, educational level, and smoking history.
Entonces nosotros hemos comparado a la población del censo en Estados Unidos y hemos tomado en cuenta factores como fumar, diferencias educacionales, edad, género y diferentes razas. And we're comparing the rates of a number of cancers, but also the mortality rate, which you can see on the right, which I'm focusing on now. Y estamos estudiando específicamente las tasas de incidencia de diferentes tipos de cáncer y el enfoque específico en la mortalidad, en la tasa de mortalidad. And what you see here is that for the Adventists compared to the average American, but adjusted for those factors, the mortality rate or mortality risk is about 30% less. Entonces, cuando comparamos a los adventistas en Estados Unidos con el resto de la población, ajustando para los diferentes factores que mencioné de raza, género, educación, vemos que la tasa de mortalidad es 30% menos en los adventistas. There's also lower risk of several cancers, but that's not the focus today. Y obviamente hay una tasa de menos tipos de cáncer, pero no nos vamos a enfocar en eso esta tarde. And here we see an analysis just for our black subjects. Y aquí solo estamos viendo un vistazo, una comparación de los negros americanos. And they also have specifically about a 30% reduction in risk of mortality. Y vemos que también tienen ellos casi ese 30% menos de mortalidad en la tasa comparado al resto de la población. And these are survival curves showing those advantages, how they play out over time. Y aquí tenemos una representación de esas curvas de supervivencia en estas poblaciones sobre un tiempo definido. What about within the Adventists comparing vegetarian diets to non-vegetarians? ¿Qué tal de los adventistas y comparando solo las dietas de vegetarianos y no vegetarianos en la población adventista? About half of our participants are vegetarian and the other half are some kind of, half are non-vegetarian, the other half are some sort of other diet such as lacto-ovo or vegan. Entonces la población podemos ver que está dividida casi en 50% que son no vegetarianos o otro tipo de dieta vegetariano que incluye lacto-ovo o vegano o otros tipos de dieta adentro de la definición de vegetariano. The mortality rates for the pesco-vegetarians, lacto-ovo vegetarians, and vegans are significantly lower than for the non-vegetarians. Entonces las tasas de mortalidad para los pesco-vegetarianos, los lacto-ovo vegetarianos y los veganos son significantemente menos que los que consumen carne. And after adjustment for many other factors besides diet, the reduction in risk for all causes of mortality for all vegetarians compared to non-vegetarians is about a 12% reduction in risk. Entonces, cuando comparamos mortalidad de todas causas y agregamos otros factores y hacemos un ajuste en estas tasas de mortalidad, vemos que aún los vegetarianos tienen un 12% menos de mortalidad comparado a las otras poblaciones. Interestingly, dramatically lower death rates from kidney diseases or endocrine disorders. Interesantemente, vemos que tienen una tasa reducida significantemente mejor en desórdenes renales y endocrinos. Although I should caution that there were few numbers there, so it's possible some of that could be a chance finding. Entonces debo de predicar un poco de cuidado cuando hablo de esto porque eran menor la base de datos, entonces puede ser que esto se fue dado a chance y no algo de otra probabilidad, ¿verdad? The mortality reduction among men was larger with significant reduction of about 30% of cardiovascular mortality. La reducción en la tasa de mortalidad en los hombres fue muy grande, especialmente cuando hablamos de un casi 32% en enfermedades del corazón. Among the women, not such clear or dramatic changes. Entre las mujeres no había una tasa tan reducida o tan significante.
It's possible that we'll see smaller but still real changes when we reanalyze the data with additional deaths. Es posible que veamos esos incrementos después por ser población de mujeres cuando empecemos a analizar los datos más recientes que hemos recibido. Among the specific dietary patterns, the pesco-vegetarians had a significant reduction. The lacto-ovo-vegetarians and vegans had a borderline significant reduction in risk. Y cuando hablamos de dieta y mortalidad, la población que la tasa fue más significante fue con la población de pesco-vegetarianos y no los veganos o lacto-ovo. Although it may or may not be true that there's any real difference among those groups with greater numbers. Aunque puede ser que cuando recolectemos más datos esa significancia no se vea tan demarcada entre estos tres grupos. I'll also just say briefly that we have evidence of higher quality of life among Adventists, particularly at older ages. Entonces solo quiero decir brevemente que sí tenemos una diferencia de lo que es la calidad de vida percibida entre estas poblaciones. Particularly when it comes to their perceived mental health. Particularmente cuando hablamos de lo que ellos perciben como su bienestar mental. You can see that the older Adventist women, both blacks and whites, had significantly greater perceived mental health status than the national. Y uno puede ver que en los adventistas la población de mujeres negras o blancas americanas, su percepción de su salud mental es mucho más alta que la población en general. And similar results for the men with, at older ages, improved perceived mental health. Y lo vemos también en los varones, en la población ya de tercera edad, que su percepción de su salud mental la diferencia es mucho más alta en la población. So that's one indication of perhaps a better quality of life at those older ages. Y ese indicador es un indicador claro de que la calidad de vida ha aumentado porque ellos lo perciben así. So for conclusions for the Adventist Health Study 2, there's about a 30% lower mortality of Adventists compared to their national counterparts, adjusting for major factors. Entonces, si vamos a hablar de conclusiones del estudio de Salud Adventista 2, sabemos que los adventistas tienen una reducción de más de 30% de tasa de mortalidad comparado con el resto de Estados Unidos. With similar results specifically for blacks. Y tenemos resultados similares cuando hablamos específicamente de la población negroamericana. They also have a higher perceived health, particularly mental health, showing perhaps a higher quality of life. Ellos también tienen una percepción de este aumento de vida y mejor calidad de vida, y lo vemos eso como un indicador de que su calidad de vida ha aumentado. Within Adventists, we see a reduction of about 12% for mortality for vegetarians compared to non-vegetarians. Entre los adventistas nada más vemos una reducción de 12% en la tasa de mortalidad entre los vegetarianos adventistas y los no vegetarianos. This is defining vegetarians broadly, including vegans, lacto-ovo-vegetarians, pesco-vegetarians, etc. Esto es definido ya en un espectro más amplio cuando hablamos de diferentes tipos de dietas vegetarianas como el vegano, lacto-ovo, pesco y otras. The effects were stronger in men, but they may still be there in women. We'll see over time. Los resultados hasta ahorita han sido muy fuerte la evidencia para los hombres, y pensamos que en las mujeres será lo mismo, pero tenemos que esperar más tiempo porque ellas viven más años. We saw a strong effect for men for cardiovascular mortality. Vimos factores protectores de muerte por enfermedad cardiovascular en los hombres. The differences for cancer mortality were not significant, but they were lower, a little bit lower, and they may be significant with increasing power. Las diferencias en mortalidad de tipos de cáncer no han sido tan grandes como pensábamos, pero puede ser que sí, solo estamos esperando ver que la población cumpla más años. And a preliminary finding of perhaps a very strong reduction in risk of dying from kidney disease or endocrine diseases like diabetes.
Y tenemos resultados preliminares muy fuertes que demuestran la tasa de mortalidad mucho más baja de enfermedades endocrinas o de los riñones. In the near future, we plan to repeat these mortality studies, which are now several years old. We now have several thousand more deaths to analyze to make the results clearer. En el futuro y presentemente ya tenemos una base de datos que va incrementando en más miles de muertes, que va a darnos más hallazgos significantes para apoyar esta evidencia. And in the future, we hope to do detailed modeling of life expectancy and the potential factors that may affect it, as we did with Adventist Health Study 1. Y en el futuro nos gustaría poder ver esto bajo un sistema de modelaje donde estamos comparando el estudio mortalidad y el estudio de Adventista 1 y 2. And as I mentioned earlier, we're beginning to do some biological research looking at biological factors that may help explain improved longevity. Y como mencioné anteriormente, estamos realizando ya en la etapa preliminar de factores biológicos que puede explicar más a fondo por qué estos factores de envejecimiento lento están prevalecientes en esta población de adventistas. This is our website, which you can go to. It needs updating, but it does list all of our publications, and you can see the questionnaires. Este es nuestro sitio de internet, aunque yo sé que se necesita renovar un poco el diseño. Ustedes van a encontrar ahí todas las publicaciones y estudios que hemos tenido de estas poblaciones adventistas. I had just put together a few basic things. I'll just go through these very quickly. Just some simple practices that anyone can apply to try to live longer. Entonces quería dejarle algunas claves para el éxito, ¿verdad? Pudiéramos decir que son hallazgos sencillos que ustedes pueden aplicar ya para poder vivir más años. Not smoking, exercising regularly, No eating a fumar. healthy diet. No fumar, practicar actividad física regularmente, tener una dieta más saludable. Lose weight or attain normal weight. Keep track of any risk factors for cardiovascular disease and treat them appropriately. Limit or eliminate alcohol. Bajar de peso si están en sobrepeso, obesos, ¿verdad? O evitar ganancia de peso a través de los años. También habíamos hablado del uso o la abstenencia del alcohol. Y si tienen factores de riesgo cardiovascular, deberían de atenderse con un médico y minimizar esos factores de riesgo. And spiritual and emotional and social factors may also be extremely important, and we would do well to give heed to those. Y obviamente deberíamos de estar poniendo atención a los factores sociales, emocionales y espirituales que se han visto que son determinantes de salud muy importantes. And just a little quote from the Stoic philosopher Seneca for you. Muy bien, y solo una frase del filósofo Séneca. That old age can be an enjoyable time of life as well, the final time of life, and we can cherish it, value it, and enjoy it. Que la etapa de envejecimiento puede ser una etapa de vida con mucho gozo, mucha felicidad, y podemos encontrar una manera nueva de vivir estos años con más gozo y más vida. Thank you very much. Muchas gracias.